El sistema de enfriamiento también es esencial para el motor. Veámoslo. Para operar un motor eficientemente, el motor debe ser mantenido a una temperatura apropiada. Una temperatura excesivamente alta dará como resultado una expansión anormal y un atascamiento de las partes. Una temperatura demasiado baja, de otro lado, causará un consumo de combustible elevado y un desgaste acelerado de las partes. Para mantener una temperatura de motor apropiada no es suficiente prevenir simplemente que la temperatura del motor se eleve. También es necesario elevar rápidamente la temperatura a un valor apropiado cuando está baja. En general se adopta un sistema de enfriamiento de agua para los sistemas de enfriamiento de los motores de los vehículos. Un sistema de enfriamiento de agua es generalmente compuesto por una bomba de agua, la cual hace circular agua como un refrigerante a través de cada parte del motor y del sistema de calefacción. Un termostato, el cual controla la temperatura del refrigerante. Un radiador, el cual irradia el calor del refrigerante a la atmósfera. Y un ventilador de enfriamiento, el cual mejora el desempeño de la irradiación del radiador. En este sistema de enfriamiento, el refrigerante que circula a través de un compartimiento de agua que absorbe el calor generado por el motor, disminuyendo de esta manera la temperatura del motor. Después de que el calor absorbido es irradiado a la atmósfera por el radiador, el refrigerante regresa al compartimiento de agua para circular y enfriar el motor. Existen dos circuitos de flujo de refrigerante intercambiados por el termostato. Cuando la temperatura de enfriamiento es baja, el termostato se cierra cortando el flujo de refrigerante que va al radiador para calentar el motor rápidamente. El refrigerante de la bomba de agua luego fluye a través del bloque del cilindro y la culata del cilindro, regresando a la bomba de agua a través de una derivación. Cuando la temperatura del refrigerante se eleva, el termostato se abre permitiendo que el refrigerante fluya al radiador, manteniendo de esta forma una temperatura de motor apropiada. Ahora veamos las partes principales del sistema de enfriamiento. Existen dos tipos de sistema de enfriamiento en términos de un circuito de derivación de refrigerante. El tipo de derivación en línea, en el cual la derivación está abierta en todo momento, y el tipo de derivación inferior. La mayoría de motores utilizan el tipo de derivación inferior. En el tipo de derivación inferior, el termostato es instalado en la parte de la entrada del refrigerante y tiene una válvula de derivación. Cuando el termostato se abre, la válvula cierra la derivación. Comparado con el tipo de derivación en línea, el tipo de derivación inferior tiene una mayor eficiencia de enfriamiento y menos fluctuación en la temperatura de refrigerante, y por ello alcanza una temperatura de motor más estable. El termostato funciona para controlar la temperatura del refrigerante. Tal como se describió anteriormente, el termostato se abre o se cierra dependiendo de la temperatura del refrigerante. Normalmente el termostato empieza a abrirse a una temperatura del refrigerante entre 80 grados y 84 grados Celsius y se abre completamente a 95 grados Celsius. Si el termostato se cierra cuando el refrigerante es inyectado al sistema de enfriamiento después del drenaje, quedará aire al lado del motor en el sistema de enfriamiento, dificultando la inyección del refrigerante. Para evitar esto, el termostato tiene una válvula de drenaje de aire en el reborde. El aire del lado del motor es drenado a través de la válvula para facilitar la inyección del refrigerante. La bomba de agua fuerza el refrigerante a través del sistema de enfriamiento. El movimiento rotatorio del cigüeñal es transmitido a través de la correa de distribución y la correa en B para impulsar el rotor de la bomba. La función del bombeo del rotor circula el refrigerante en el sistema de enfriamiento.
La abertura entre el rotor y el cuerpo de la bomba de agua está mecánicamente sellada para prevenir la fuga del refrigerante. Si el refrigerante se filtra a través del sello mecánico, puede entrar en la sección de cojinetes. Para prevenir esto, la bomba de agua está provista de orificios de drenaje de agua. La fuga del refrigerante puede ser comprobada a través de estos orificios. Para posibilitar que el radiador irradie calor, se debe llevar grandes cantidades de aire al radiador para enfriarlo. Mientras el vehículo está en marcha, el radiador es enfriado por una ventilación natural. Mientras el vehículo está detenido, no obstante, el ventilador de enfriamiento debe ser utilizado para forzar aire al radiador. Existen dos tipos de ventilador de enfriamiento: el tipo de acoplamiento de fluido controlado por la temperatura y el tipo impulsado por motor. El ventilador de acoplamiento de fluido controlado por la temperatura cambia su velocidad entre dos niveles de acuerdo a la temperatura de aire del radiador. Cuando la temperatura del aire es baja, la velocidad del ventilador se mantiene en un nivel bajo para apresurar el calentamiento del motor y reducir el ruido del ventilador. Cuando la temperatura del aire se eleva, la velocidad del ventilador cambia a un nivel alto para aumentar el desempeño del enfriamiento. El ventilador impulsado por motor es activado solo cuando la temperatura del refrigerante es alta. La mayoría de los vehículos FF utilizan este tipo de ventilador. Debido a que la velocidad del ventilador no cambia con la velocidad del motor, este ventilador brinda un desempeño de enfriamiento alto cuando el vehículo es conducido a una baja velocidad. Hemos estudiado los fundamentos de un motor de gasolina de 4 tiempos. El motor está compuesto por muchas partes intrincadas.